Prácticas de muestreo, análisis y preparación del suelo para el cultivo de granos básicos y forrajes. El muestreo de los suelos es una forma de reconocer las deficiencias de los nutrientes minerales del suelo. No existe otra forma de maximizar el rendimiento del suelo. El estudio, el análisis químico del suelo, así como de su textura, sirve para recomendar la fertilización, así como la toma de decisiones en algunos otros procesos de nuestros cultivos. En las condiciones actuales, la agricultura será rentable solo para quienes están preparados técnicamente. Las plantas son seres vivos que se desarrollan en estrecha relación con el medio ambiente, donde abastecen sus requerimientos nutricionales. En este sentido, la planta puede tomar del suelo diferentes macronutrientes y micronutrientes. La ausencia o deficiencia de estos nutrientes puede provocar daños irreversibles en la planta, así como la reducción de la calidad de la producción. Al momento de tomar una muestra en el suelo, debemos evitar muestrear sitios cercanos a las orillas del predio. Debemos muestrear sitios alejados al menos 20 metros de las hileras de los árboles o de las cercas. Y debemos de utilizar herramientas para poder extraer la tierra en la misma profundidad y espesor. Al momento de tomar la muestra del suelo, debemos colectar sus muestras y verterlas en un plástico o sobre piso de cemento limpio. Debemos mezclarlas en círculos y dividirlas en 4 cuadrantes, como pueden observar ustedes en la imagen, y luego se extraen los cuadrantes opuestos y se repite la acción hasta que se logra una muestra de 1 kilogramo. Durante el proceso, además, debemos de eliminar todos los residuos o los restos de materia orgánica y piedra. Podemos observar un diagrama triangular de las clases texturales del suelo. Una vez que nosotros hemos tomado las muestras y hemos calculado el porcentaje que existe de cada una de las texturas del suelo, el porcentaje de suelos arcillosos, el porcentaje de suelo arenoso y el porcentaje de limo, podemos determinar en qué cuadrante se ubica en cuanto a la textura que tiene el suelo. Existen diferentes texturas del suelo, tenemos el arenoso, arcilloso, limoso y el franco. De entre ellos, el suelo franco es de alta productividad agrícola, ya que contiene las proporciones óptimas de los otros tipos de suelos y tiene buen drenaje. El análisis químico del suelo nos permite conocer qué porcentajes de macro y micronutrientes tiene el suelo y nos sugiere qué cantidades de nutrientes hay que aplicar. En un mismo rancho podemos encontrar 2 suelos completamente diferentes. Dentro de las propiedades físicas del suelo tenemos la filtración, la porosidad, profundidad, color, estructura, permeabilidad y aireación. Al momento de preparar el suelo existen varias prácticas generales que se realizan independientemente del tipo de cultivo. En primer lugar es escogerlo, ¿verdad? El tipo de cultivo de acuerdo a las condiciones climáticas, a los recursos que tenemos, al tipo de suelo y luego evaluar de manera preliminar el abasto, la incidencia de las plagas, la maleza, preparar el terreno con antelación, además el sistema de irrigación, elegir qué tipo de sistema de irrigación vamos a utilizar de acuerdo a la cantidad de recurso hídrico que nosotros tenemos, la siembra de barreras vivas o que el tipo de siembra que vamos a utilizar, los controles de maleza, las labores del muestreo de plagas y enfermedades para poderlas enfrentar, la aplicación además de agroquímicos, qué químicos vamos a utilizar y de qué manera vamos a nutrir nosotros, de qué tipo de fertilización vamos a utilizar. Debemos evaluar antes, entonces, para tomar todas esas decisiones, el suelo, no solo el suelo, sino que también las plantas y el agua. Debemos elegir el sistema de irrigación que queremos utilizar, si va a ser superficial, si va a ser aspersión o lo vamos a hacer por goteo, dependiendo de la cantidad de agua que nosotros tenemos y los recursos también. También debemos de escoger el cultivo y el mercado que vamos a donde vamos a comercializar el cultivo. Los factores que condicionan la producción de granos básicos son los factores ambientales, los fitosanitarios, los culturales, la nutrición, los riegos y así tenemos otros. Dentro de ellos tenemos los diferentes aspectos como la temperatura, las enfermedades, los cultivos precedentes, etc. Los sistemas de producción requieren de decisiones técnicas durante todo el proceso. Cada cultivo tiene sus particularidades y sus requerimientos específicos y en algunos aspectos convergen. Podemos ver que el cultivo del maíz requiere una limpieza previa
con ciertas características. Asimismo, luego la siembra tiene ciertos aspectos como la distancia, la temperatura, que ustedes las pueden observar. Asimismo, la fertilización. Las particularidades del cultivo de maíz: se tiene que estudiar el suelo, se debe de preparar el suelo mediante el arado, la limpieza del rastrojo, preparar camas, fertilización del terreno, selección de semillas o tipo de maíz y elegir el tipo de siembra a ejecutar. La preparación del suelo del cultivo de frijol es similar a la del maíz. Podemos ver aquí las especificaciones, es por ello que en el cultivo tradicional se puede observar que muchos agricultores siembran en el mismo terreno el frijol junto al maíz. Aunque el frijol tiene sus características específicas, una de las cuestiones que cabe destacar es que es importante realizar un estudio del nivel de germinación de las semillas que vamos a utilizar para poder calcular la cantidad de semilla que vamos a utilizar según el porcentaje de germinación que tenga las semillas que vamos a emplear. La preparación del suelo del cultivo de sorgo: sabemos que el sorgo es similar al maíz, aunque tiene un nivel de resistencia superior, ¿verdad? Es más resistente a la sequía y al calor, aunque es un poco susceptible a los climas fríos. Las características específicas del cultivo de sorgo: se debe limpiar también, se debe preparar el terreno, y al momento de sembrar se puede utilizar maquinaria similar a la que se utiliza para el sembrar arroz, y la siembra debe comenzar unos 15 a 30 días después de que se siembre el maíz. Podemos observar los parámetros aconsejables para la siembra del sorgo. Además, es importante destacar que el cultivo de sorgo es resistente a las sequías, por lo tanto no requiere un exceso de humedad. Es ideal para lugares donde no hay mucho recurso hídrico. La preparación del suelo del cultivo de arroz puede crecer en casi todos los tipos de suelo, y tiene sus particularidades también, ¿verdad? Se puede utilizar una rastra presada para poder preparar la tierra y poderla cultivar. La humedad del suelo es un factor determinante en la buena preparación del suelo, a diferencia del sorgo. Es necesario emparejar el terreno, así como mantener una lámina de agua permanente, por lo que podemos observar que el cultivo del arroz requiere más trabajo en comparación de los otros, y un control permanente del agua, del nivel del agua. En cuanto a la preparación del suelo para el cultivo de soya, se debe de limpiar, preparar arando también y realizar el gradeo, dependiendo del tipo de terreno. Y se debe realizar un control de las malas hierbas mediante métodos, pueden ser culturales, mecánicos o químicos. Se debe preparar el suelo, procurar la perfecta nivelación, así como pueden utilizarse maquinarias para poderse sembrar. En cuanto a los forrajes, son todos los pastos verdes, pastos secos, cereales, que son utilizados para la alimentación animal. Uno de los aspectos importantes es la selección del tipo de semilla que vamos a utilizar. Puede ser esta cruda, clasificada, o puede ser escarificada. El cultivo de forraje: se debe limpiar el terreno, luego se labra para incrementar la permeabilidad, la porosidad y demás características deseables. Se debe aplicar el correctivo, las enmiendas que se encuentran según el análisis del suelo. Luego se siembra, se fertiliza y se resiembra, y luego un control de la maleza y el riego constante. Y aquí podemos ver la bibliografía.